¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy con una tertulia bien sabrosa con amigos muy queridos, con la gente que han hecho la historia, que han escrito la historia de San Carlos y sobre todo queríamos hablar hoy, el tema es el fútbol. La semana pasada en un programa ya ustedes habían escuchado a nuestros amigos hablar un poco de sus vidas personales. Solemos entrar un poquito más a lo del fútbol propiamente, pero también no podemos dejar de hablar de las vidas personales. Doña Elsie Hidalgo, quien no conoce a doña Elsie Hidalgo, tan querida, bueno, es decir San Carlos es decir Elsie Hidalgo, decir fútbol es decir Elsie Hidalgo. Decir que no vaya el árbitro no importa, pero que llegue Elsie para que haya partido, ¿verdad? Definitivamente. Aquí a la derecha, bueno, ustedes ya conocen a mi amigo Gerardo Arias, amigo también de ustedes, historiador, educador, poeta, una memoria extraordinaria, donde él guarda la historia de San Carlos y a través de la poesía nos las ha podido contar en esas 1000 estrofas de un libro que yo siempre estoy esperando a ver cuándo aparece, ¿verdad? Tenemos también a don Freddy López Durán, que es un futbolista, un exjugador del Deportivo de San Carlos, pero siempre un jugador, porque uno nunca ex en nada, ¿verdad? El que estudia para cura, aunque ya no ejerza como cura, el que estudia para médico, que aunque ya no ejerza como médico, el que estudia para abogado y no ejerza como abogado, siempre sigue siendo eso, un abogado, un médico, un sacerdote, y por eso yo digo, definitivamente don Freddy sigue siendo un jugador. Y extraordinario educador. Y extraordinario. Bueno, aquí ya por dicha tenemos también a una persona que conoce mucho sobre el tema, que Gerardo yo estoy segura que nos va a guiar mucho en ese campo. Don Freddy, vamos a ver, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de primero de doña Elsie, ¿verdad? Porque las mujeres primero. Pero lo que pasa es que esta mujer no solo es primero, sino que es primera en un montón de campos. Ella es una persona muy conocida. ¿Quién no la conocía en la municipalidad con ese trabajo extraordinario a través de 36 años? Pero ¿quién no la conoce en lo que tiene que ver con el fútbol? Siempre ahí al frente, la aficionada, la seguidora del grupo, la protectora del grupo. Y habíamos hablado un poquito la vez pasada acerca de la vida de ella, que yo la resumo porque hay gente que dice, ay, yo no escuché el otro programa. Ella queda viuda muy joven con un par de niñitos de 4 o 5 años, su esposo trabajaba en la Caja Costarricense, tiene un accidente y ella se queda con esos niños y de repente, ¿cómo hacer para sacarlos adelante? Se va a la municipalidad y allí sin conocer, sin saber quiénes eran los regidores y quiénes estaban al frente del asunto, no estaba como muy enterada de eso, pide trabajo y le dicen vaya al consejo, llega al consejo y ahí la reciben con los brazos abiertos, con toda la simpatía, con todo el amor, no solo condoliéndose de la situación de ella como viuda que quedaba como con 2 niños, sino sabiendo la trayectoria de una persona con una manera tan especial de ser. Y ahí le dan trabajo 36 años y una hojita limpia a la hora de irse, ¿cierto, Elsie? Totalmente limpia y gracias a Dios, ¿verdad? Eso cuesta mucho, hay que ganárselo. Eso no se lo regalan a uno, hay que ganárselo. Vos entras a una institución, no sabes qué es lo que te viene, pero sin embargo, como te digo, hay que ganárselo, hay que hacerlo. Esa fui yo me dediqué por entero a la municipalidad. Es una institución que amo, que llevo en mi corazón. Y todos conmigo tan especiales, venga usted para que atienda gente, era lo que me decían, venga usted para que atienda gente, porque a usted la conoce todo el mundo. Porque a usted le gusta mucho, eso es lo que me gusta, y a algunos más bien al contrario, no les gustaba atender gente. Sin embargo, yo era la que atendía a la gente, y era la que esperaba en la puerta, y era la que llevaba a donde iba a ir a hacer la diligencia, y eso es lo que toda la vida me gustó. Qué bonito, porque Elsie, vamos a ver, cada cual en un campo, lo hicimos en un Freddy como futbolista, como educador, conocido por montones de gente, sobre todo en el campo del fútbol. Claro. Una persona como Gerardo Arias, muy metido en todo esto de lo comunal, y también en lo de la vida de la política, eso muy, muy conocido. Y vos, tan conocida como ellos, y tal vez hasta más conocida en el sentido de que la gente llega a la municipalidad, a veces con muchos problemas un poquito privados, ¿verdad? En cuanto a ciertas cosas que tienen que hacer, y ahí estaba Elsie Hidalgo, ricos, pobres, viejos, jóvenes. O sea, vos has conocido a toda la población a través de la municipalidad. Sí, para mí la persona es primero, y después no importa que sea pobre, no importa que sea mayor, no importa que sea joven, para mí eso no me interesa, sino que simplemente ayudarle, ver qué era lo que la persona iba a hacer y guiarla, llevarla a donde tenía que ser. Mira, yo salí tan contenta, tan satisfecha de la municipalidad,
sí me acuerdo que cuando llegué a despedirme del Consejo Municipal, se pusieron de pie y me aplaudieron muchísimo. Y eso no se me va a olvidar. No se me va a olvidar. Qué satisfacción. Claro, qué por satisfacción. supuesto. Qué maravilla. Por eso. Y no te llevaste plata, pero te llevaste el cariño, la admiración, el agradecimiento y el corazón. Es decir, vos dejaste huella. O sea, no es que te vas a morir, pero puedes decir, hice, cumplí y dejé la huella, ¿verdad? Todavía puedes hacer muchas cosas, pero ya cumpliste. Hay otra cosa que no dijiste, me gané el salario. Sí, también te ganaste el salario, Claro. eso definitivamente. Sí, con muchísimos redes. Y la última pregunta dentro de este contexto de la municipalidad, porque yo siempre me he sentido muy conmocionada, sobre todo viviendo en San José, cuando la gente de las zonas rurales muy alejadas, por ejemplo, llegan a los bancos, ven en aquel banco central, aquellos campesinos totalmente despistados, bueno, aquella cosa pavorosa antes, vale que todo se fue como regionalizando y te pudiste quedar más aquí, pero tiene que haber llegado gente a la municipalidad sin ningún conocimiento de leer, de escribir, tal vez con una pobreza tremenda, y llegar ahí casi desesperadas, desconociendo, y vos recibiéndolos. Muchísima gente humilde. Mira, que no sabía ni siquiera qué quería decir municipalidad, y me decían, vea muchacha, ¿dónde? Y se quedaban viendo para todo lado, porque no sabían ni siquiera la palabra de lo que ellos iban a hacer. Y casi que todo era para inscripción de propiedad, para el asunto del pago de los impuestos. Venga acá, deme papeles. Saca de guardia. Sí, deme papeles para ver de qué se trata lo que usted viene a hacer, porque ellos no sabían explicarme qué era. Y yo me ponía a llenárselo ahí en las mesitas y yo feliz de la vida llenando aquellos papeles. Y entonces en las tardes o cuando había reunión de personal, pues me ponían a mí de ejemplo. Exacto. Mira, ¿y alguna vez te llegaron con una gallina, unos chayotes? Mira, sí me llevaban cosas, pero realmente eso no era. Yo sé que no, pero siempre no el era. agradecimiento, Sí. porque siempre la gente, entre más humilde, es más agradecida y siempre quiere devolver algo, aunque sea con unos huevitos, ¿verdad? Sí, claro. Hay, como en toda institución, hay parte de los empleados que eso no les llama la atención, ayudar a la gente. Y sin embargo, yo era la primera que me paraba de la silla para ayudar a la gente. Y si tuviera que volver a una institución, lo mismo hago, déjenme atender a la gente. Pues mira, qué A ver, lástima que no a ver. puedes volver, porque yo siempre digo, hay gente tan valiosa que se ha jubilado, que la necesitamos de regreso a sus puestos. Sí, a mí me encantaría. Porque se ha perdido esa mística, se ha Claro. perdido esa entrega, ese contacto con el público. Ya llegó uno a la municipalidad, pero esta como todas, pero lástima la nuestra de San Carlos, ¿verdad? Donde es simple, tome, llene eso, esto, el otro, y no hay como una guía, como lo hacías vos con el corazón que vos lo hacías. No, yo se la llenaba. La hojita que tenía que llenar, yo se la llenaba porque sobre todo a la persona muy humilde, que ni siquiera sabía escribir y mucho menos leer para ver a dónde ponía el nombre, yo se la llenaba con mucho gusto y agradecidísimos conmigo, y siempre, como dijiste vos, siempre me traían cosas. Qué piña, qué yucas, ay, a mí me preocupaba, me daba vergüenza. Otros me decían, vamos a tomar café. No, gracias, yo acabo de tomar. Mira, ni siquiera sabía que era el café en ese momento porque estaba con mucho trabajo, pero no era eso lo que yo buscaba. Claro. No era eso, era ayudar. Claro, qué belleza eso de satisfacción. Por eso yo quiero que sobre ese tema, exactamente sobre vos, porque tenemos tiempo, nos comente Gerardo que también es un sancarleño de pura cepa, que también ha trabajado con las comunidades. El caso concreto de Elsie, ¿cómo lo enfocas vos? Yo voy a hablar posiblemente una o dos veces nada más, pero voy a redondear porque quiero hablar de los dos. Cuando usted me habla de doña Elsie, de la señorita Elsie de aquellos tiempos, Gracias. como mujer humilde, simpática, tratable, colaboradora, detrás de esa mujer hay un apellido que la respalda, y un apellido que es referente de la historia, del desarrollo y del progreso del Cantón de San Carlos, como es el apellido Hidalgo. Hablar de Julio Hidalgo, hablar de Emilio Hidalgo, de Jesús Hidalgo, de Inocente Hidalgo, es hablar de la historia, del desarrollo y del progreso del Cantón de San Carlos, y de esa estirpe viene Elsie Hidalgo. Y para hablar de Freddy López Durán, hay que hablar de doña Evelia Durán, que fue maestra de maestras, líder comunal de líderes comunales y mujer valiente como yo no conocía en San Carlos a la fecha ninguna. A doña Evelia Durán, dentro de las
cosas que le conocí fue crear la escuela El Infiernillo en ese tiempo de Arenal. Llegaba 4 horas de Cazadora, de Miguel Arce, para llegar a donde Pedro Sequeira, que lo conociste. Don Pedro la cruzaba en su bote, puro canalete. De ahí tenía una bestia que le prestaba a don Román Alemán, que ojalá que nos escuche y que nos vea, porque él sabe cómo es la historia. De ahí 8 horas a caballo, por montañas, por barriales, por quebradas crecidas, con un cuchillo al cinto que siempre la acompañaba, y a cualquier hora de la noche se la topaba usted como un atorrante, para usar algún término, caminando por esas soledades, por esas montañas, y llegando a las 12 o 1 de la mañana a su comunidad, porque sabía que otro día tenía que dar clases. Yo tuve el honor y el privilegio de llegar a la escuela que crió doña Delia, que comenzó trabajando debajo de un árbol porque no había donde trabajara. Luego entre don Román Alemán, don Neri Salas, tanta gente que aún recuerdo, le hicieron un rancho. Y a la par del rancho le hicieron un pozo para que pudieran tener agua los niños. Un pozo hecho a pura macana y pala. Ahí también trabajé yo. Yo tuve la dicha de esforzarme un poco con Carlos Ugalde, y Dios las cosas las hace. Vino un tremendo huracán y despegó el techo de una escuela en Llano Bonito. Pasé yo y vi nada más aquel. Entonces le dije a Carlos Ugalde: don Carlos, ¿por qué no nos consigue esa parte que quedó ahí? Y don Carlos la consiguió y la trajeron al ferry, y ahí con carretas la metimos allá 12 horas con bueyes para meter esas partes. Hicimos la primera escuela como Dios manda. Y entonces eso me dio a mi lugar para hacer el primer homenaje a doña Delia. Tuve la dicha de reunir la comunidad, decirles: esta señora merece que se le reconozca lo que ella nos dejó. Entonces le entregamos una medalla de oro. Yo no sé, Pareco, esa medalla dónde estará. Y se reunió toda la comunidad, todo el circuito, y fue una algarabía, fue una fiesta, porque ella se lo merecía. Así más o menos redondeo. Después hablaremos de la historia de Jubla, hay mucho que hablar, pero sí quería encontrar las raíces de donde vienen estos dos personajes que nos acompañan hoy. Qué belleza, ve cómo hacía falta definitivamente que Gerardo nos dé todo ese tipo de información, que es además vivencia y es corazón. Y es que estamos hablando de educadores, el educador, don Freddy educador, doña Evelia educadora, el papá también de don Freddy educador. Un mundo hermoso en que en aquel entonces ser educador era de gran sacrificio. Entonces, vamos a ver, don Freddy, habíamos hablado acerca de que ustedes son originarios de San Ramón, se vienen a vivir al Congo porque su papá viene trabajando en la carretera hasta que ya llega a entroncar aquí en San Carlos, ya yendo hacia el Pacífico, se pasan a vivir a Florencia, vive usted muchísimos años en Florencia y se hace educador como sus papás. ¿Cómo fue que decidió hacerse educador y cómo en aquel entonces podía estudiar para ser educador? Sí, doña Ángela. Bueno, primero que todo agradecerle a Gerardo las palabras de mi madre. Realmente en esa época era duro el estudio y Gerardo debe ser consciente y conoce un poco de mi vida. Nosotros no éramos una familia que tuviera, como dicen, así ostentosa de riqueza o algo, no, vivíamos en una situación bastante crítica. Y para contarle como manera de anécdota, yo viajaba todos los días de Florencia al Liceo San Carlos en un bus que subía a las 6 de la mañana y a las 10 más o menos tipo 10 de la mañana subía un bus. Cazadora. Una cazadora, donde a nosotros nos mandaban almuerzo con él, gracias a Dios, pues el chofer o el cobrador que decíamos en ese tiempo, eran muy atentos en ese sentido, atentos en traerlo, pero en la esquina de la cantina de don Toño, el papá de William Corrales, don Antonio Corrales, Don Toño Corrales y Lidia Araya. Ahí nos dejaban el almuerzo. Ahí nos ponían, porque éramos varios. Y el lugar de almuerzo de nosotros era donde hablábamos antes de la plaza que había allá. Entonces ahí había unos árboles de huititi, ahí nos íbamos a meter nosotros debajo para almorzar. La vista era allá para el barrio La Cruz, que veíamos el paisaje que nos quedaba a nosotros. Pero eso era un trajín de todos los días. Como manera de cerrar esto sobre cómo viajábamos nosotros y las calamidades que pasábamos, en el 55 tuvimos que pasar
dura experiencia. Esperando el bus en Florencia, nos parábamos al frente donde estaba la oficina de telégrafos y ahí paraba el bus, casi al frente donde era la escuela. ¿Cuál fue la sorpresa? Que un día, buena mañana, y nos vamos a subir al bus y lo que se apea es un señor con un Mauser en la mano. Y nosotros no sabíamos nada de que venía esa pelota de la revolución del 55. Del 55. Y el que se apió de ese bus fue un señor, un nicaragüense tuerto, y le puso a una señora que después fue maestra también, igual que yo, doña Sara Brenes, le puso casi en el pecho el Mauser y le dice: chiquito, va para la casa, hoy no hay clases, dice. Matón. Y gorila. Sí, que... salimos en carrera todos, y éramos unos mocosos, porque nosotros estábamos, ¿qué? Creo que el primer año. Por desgracia, después de uno lo que cuando es unos carajillos a las cosas, ese hombre lo mató aquí Solizón, en Ciudad Quesada, ahí en la pura esquina de lo que era el Hotel Don Porfirio Rojas, que hoy es el Banco Popular. Pero sí, unas situaciones que uno... Luego yo, cuando salí del Liceo San Carlos, cuando eso daba el Ministerio de Educación la opción de que uno saliendo de bachiller podía ir a trabajar como docente, si quería ir a meter a cualquier lugar de esos. Y como le contaba yo antes, extracámara, como dicen, yo comencé a trabajar, para que le parezca un poco raro, a mí me nombraron en una plaza en Guanacaste, en Playa Bejuco, y estando en reuniones en Santa Cruz, no, en Nicoya, nunca se me olvida el nombre del supervisor que yo me tocaba hace tiempo, un señor se llamaba don Belente Espinosa. El segundo día de reuniones me dice: Freddy, venga. Le digo: ¿qué pasó? Dice: vuélvase, dice, porque a usted lo nombraron en escuela de Upala, dice, Escuela San Juan de Dios de Upala. Y yo digo: Upala. Y me voy pues a ver en el mapa de Costa Rica, y lo que se veían unos dibujillos como de zacate. Eso quería y me fui al indicador de que indicaba que era puro humedales, eran unos suampos, todo. Y no me da vergüenza decirlo, cuando yo llegué a Upala, ya que en avión había que llegar, y yo casi todas las tardes me echaba una llorada. Porque pues, yo había salido de mi casa solo para ir al colegio, y de ahí ir a trabajar. Y así ahí comencé prácticamente mi profesión metido en esa Alejo, zona. perdona que te interrumpa, en ese tiempo Upala, Guatuso y Los Giles eran distritos del Cantón de Grecia. Imagínese usted. Vamos a hacer un cortecito y vamos a regresar con ese mismo tema que me parece muy interesante acerca de lo que era la educación de los educadores en aquella época. Ya venimos. Continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro, enriqueciéndonos en conocimiento y también, ¿por qué no? Y se nos estruja el corazón con muchísimas cosas, y más debemos de agradecerle a esas personas que en el pasado ofrecieron todo su esfuerzo, su juventud y todo el montón de cosas en beneficio de esta Costa Rica que hemos ido disfrutando nosotros poco a poco. Muchas veces cuando hablamos de los maestros rurales conocemos cosas realmente impresionantes, ¿verdad? Yo siempre he dicho que por dicha que el Ministerio de Educación, al egresar los educadores, los han mandado en absolutamente todo el país. Una vez les dice, lo lógico es que se queden en el lugar al que son, pero no, eso fue una suerte para la gente de todo el país, porque recuerdo una vez que estuve haciendo unos reportajes en Limón, pero zona muy adentro de Limón, donde habían ido educadores, gente de diferentes zonas que enriquecieron el lugar con su conocimiento, con su esfuerzo, porque además estaban totalmente conmocionados también con las circunstancias y cambiaron las vidas de todas esas zonas. Los educadores cambiaron las vidas de todas esas zonas, gente que tal vez después, años después, regresó a sus zonas. Y estamos aquí hablando con el caso de don Freddy, como él recién egresado
lo mandan a Guanacaste, de Guanacaste dicen que es un error, lo devuelven para Upala, un jovencito que toda la vida solo es su casa, el liceo, y de repente llega a enfrentarse a un mundo tan difícil, pero que bueno, con el tiempo se pudo motivar. Sí, doña Ángela, yo comencé trabajando en la Escuela Central de Upala, o sea, en la llamada la Escuela San Juan de Dios de Upala, era como dicen, la capital del distrito. Cabecera de distrito. Sí. Y la formación que yo tuve que adoptar para llegar a titularme como educador fue por medio de, le decía esta mi cámara, usted antes fue el Instituto de Formación Profesional del Magisterio. Y el segundo año de estar ya en Upala, me pidieron que tenía que hacer una tesis de posgrado, o sea, para graduación. Entonces me pidieron que buscara, que se me diera una escuela que no fuera que no estuviera en la central, sino retirado, para que hiciera algún tipo de proyecto en la comunidad y el supervisor, Freddy, si quiere se va a Las Milpas. Dice, es una escuelita, dice que hay que ir a trabajar ahí, sí, porque está comenzando. Este es el segundo año, dice, y aquello. La cosa es que entonces, está bien, me nombró en Las Milpas de Upala, a caballo de ahí Upala Centro eran 3 horas, buscando la cordillera de Guanacaste, subiendo. Y yo me trasladé entonces a Las Milpas, ya comencé ahí a reunirme con la gente, a ver qué unidocente, porque era solo un maestro. Y tenía, sí, creo que cinco grupos, o sea, primero, segundo, tercero, me brincaba quinto y sexto. En una sola aula. En una sola aula. Me tocó que llegar y ponerme con los padres de familia a botar una rancha que tenían ahí y construir una escuelita, más o menos. Aunque les parezca raro, les voy a contar, esa escuela se hizo con toda la estructura de la madera, con una mata de cedro. Se puede imaginarse el árbol de cedro. Que era. Una escuela hecha de cedro, lo que vale una pieza de cedro hoy en día, ¿verdad? Y eso me sirvió como base para hacer el proyecto que yo tenía que presentar, la tesis. Además de que me di también a la tarea, y gracias a Dios al buen apoyo de la Junta de Educación y los vecinos, de un proyecto de letrinización que después la misma municipalidad o el Consejo Distrital en ese tiempo en Upala me ayudaron con servicios. Las letrinas, sí. Las letrinas, sí. Y pues gracias a Dios algo pude hacer por una comunidad como esa. Ahí estuve 2 años, pero ya cuando eso yo estaba vinculado con el equipo de San Carlos, así en las épocas de vacaciones. En el 66 me dice doña Fanny Quesada de Ulati, que Dios la tenga descansando, Freddy, usted dice, está un poquillo incómodo, ¿verdad? Porque ella es muy buena persona en ese tiempo, bueno, era muy amiga de mi mamá. Y me dice, ¿por qué no? Dice, ¿no serviría venirse para San Carlos? Dice, no estar en Upala. Digo, si pudiera lograr eso, pues, ni pensarlo. Y por eso él contaba antes también de que vine a parar a los llanos de Altamira. Y de ahí hice como dicen, para poder salir yo con aquel antojo que yo tenía como de ser parte del equipo de San Carlos, de comprarme una moto en ese tiempo, imagínense, que me costó 9,000 pesos y yo me ponía a pensar, Dios mío, ¿cómo voy a pagar yo esa moto? Gracias a Dios, la gente de la Junta Directiva de San Carlos me ayudaron en parte, pero poco a poco fui pagando y yo, ese era mi vehículo, que tenía que venir capeando barriales y cosas para llegar hasta allá, donde está entre la Marina y Aguasarcas, hasta ahí llegaba el pavimentado, cuando eso, y ahí para adentro yo tenía que camino de pedregoso, como dicen, lastreado. Río Seco. Pero yo venía
a los entrenamientos 2 veces en la semana. ¿Cuándo entrenaban? ¿Qué días? O sea, usted tenía que salir de la escuela para el entrenamiento. Sí, una prima mía era la directora de la escuela, pero no tenía ningún problema porque ella me daba chance y entonces yo llegaba a entrenar a las 11 de la mañana hasta la 1 y 1:30 más o menos ya estaba otra vez en la escuela de vuelta y trabajaba hasta las 4 de la tarde para reponerlo. ¿Qué año puede haber sido eso, don Freddy? Le estoy hablando del 67, 68. Muy bien, 67, 68. 67, 68. Ok, ¿qué estaba haciendo el Hidalgo para ese entonces? ¿Ah? Ya. Cuando vemos que aparece don Freddy haciendo todo el esfuerzo, viene y se entrena y va perteneciendo, y ya el Hidalgo, bueno, hacía años que estaba ya metida en el asunto del fútbol. Sí, eso le iba a decir. Cuando el estadio era donde está la escuela de enseñanza especial, no existían hieleras, no existían muchísimas cosas, pero siempre me acuerdo que yo les daba, me iba y traía el árbitro, porque era uno, para que se vistiera en casa y se bañara y todo, porque ahí no había comodidades de nada. Pero también, ¿Y los jugadores? eso le iba a decir, también me partía el alma con los jugadores, de ver que no tenían Pero de comodidades. ahí se quedó con un árbitro. De ver que no tenían comodidades, entonces yo en baldes preparaba los frescos y en unos vasitos plásticos me llevaba los frescos, como le dije, en baldes, me llevaba los baldes para lo que es hoy el terreno de la Escuela de Enseñanza Especial, y ahí iba yo repartiéndoles a todos. Y para no cansarla con el cuento, que me dice uno de ellos, bueno, ¿y usted no me prestaría el baño en casa para bañarme? Me dijo un jugador. Claro que sí, vamos. Ya, pero entonces se vinieron todos. Y tu mamá los recibió. Por supuesto, ¿qué le tocaba? ¿Verdad? ¿Qué quiere que haga? Después, cuando ya se iban, porque eran como 15, me decía mamá, vea que mañana no se los traiga, vea qué montón y mire cómo me dejaron el piso y que no sé cuánto. Mamá, yo le ayudo a limpiar, pero no los regañe, mamá, no les diga nada, no sé qué. Y al otro día, otra vez le llegaba yo con todo. Y vos con toda la ropa para lavarla. Por supuesto, sí ha sido mi vida, San Carlos. O sea, exactamente. Pero si yo te digo, vos también, aparte de San Carlos, ¿qué otro equipo te simpatiza? Solamente San Carlos. Ninguno, así. Ninguno me llama la atención. Absolutamente, No. solo ese. Solamente. Vos estás entonces desde esos inicios, bueno, digamos, ahí en la escuela de enseñanza especial, ya como participando, y después también te vas ya para el estadio. Me voy para el estadio y me hice socia y tengo más de 20 años de ser socia. Y aquí está el comprobante, soy socia del San Carlos y soy la número 93. Pero vos deberías de ser la número 1. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. El número 1. Eso es lo que juegan lotería, ¿no? Pero me ganaron otros, eso fue todo, Ok, me pero- ganaron otros a que le hicieran el... Hay que jugar en 93. En Entonces, fanatismo debería ser la número 1. exacto, el Por fanatismo de la supuesto. una. Vamos a ver, el Por papel de la mujer aquí en eso, porque uno siempre conoce más que todos los hombres. Claro, que esa parte tuya es la parte de protección, de cuidado, no es cualquiera. Si no hubieras existido vos, estarían fregados, ¿verdad? Definitivamente. O sea, vos te dedicabas a lo de darles el agua, de llevarles el agua, de estar con ellos en todo el Claro, partido, claro. de gritar, me imagino cómo gritabas. De todo. Ajá, ¿y con qué grupo ibas? Porque ahí todos eran el mismo grupo, ¿cómo era el asunto? No, toda la vida fui con la Asociación Deportiva San Carlos, que en aquel entonces simplemente era San Carlos FC. Ok, pero los que jugaban ahí era San Carlos contra quién? Esos es a donde vos Con ibas. equipos de afuera. Ajá. Eso no los llevabas a tu casa a bañarte. No, jamás, solo los nuestros, porque ya sabía yo quiénes eran. Entonces solo a ellos. Pero mira, ya mi mamá y mi papá me decían, pero muchacha, vaya usted a comprar el jabón, me molestaban, ¿verdad? Claro. Y le decía yo, no, yo pido, y me iba para el centro, para el centro de Ciudad Quesada, y comenzaba a pedir y les decía para qué era, y me daban plata y entonces les compraba jabón y iba otra vez, mañana vienen a entrenar y mañana, sí, yo voy a traerlos, no se preocupen. Y ellos me jalaban de la mano. Y qué divino. Mira, y esa es jovencita, llena Ay, de vida, entusiasmada, ay, sí, y que ay, por sí. ahí algún novio entre el grupo de fútbol, No. y árbitro, no. No, cuando eso no, jamás de la vida, y como te digo, yo era una mocosa, ¿verdad? Ya después, pues al cabo de los años, cuando ya fue en el estadio y ya habían otras comodidades y otra todo, pues sí me fue gustando algún jugador, pero en aquel entonces no, lo hacía de corazón y de corazón todavía estoy ahí metida. Mira, y cuando en el estadio, porque ahí era cancha abierta, cuando ya en el estadio,
iban a cobrar, ¿cobrabas vos o cómo era el asunto? Mira, a mí me tenían de aguatera, de cobradora, vaya a la oficina para que tal cosa, vaya, vuelva, mañana nos trae pan, sí, mañana nos trae pan, usted también compraba pan, le llevaba. Bueno. No. Necesitamos solo una faltó ser en- masajista. En muchísimos lugares. Vamos a irnos por un cortecito y ahora volvemos siempre continuando con ese mismo tema. Bueno, aquí nos estamos sabroseando con estos amigos que nos cuentan tantas cosas interesantes y lindas y estamos aprendiendo. Muchos de ustedes conocen estas historias, otros no, pero de todas formas siempre es muy bueno para nuestro conocimiento. Doña Elsie Hidalgo, toda una vida dedicada como la aficionada número uno, que siempre se dice, falta el árbitro, pero no falta Elsie, ¿verdad? Porque ella es la más importante dentro de eso. La gran aficionada, la mujer que ha entregado toda su vida a ese partido al que ama entrañablemente, pero que también ha trabajado con muchísimas otras cosas dentro de la comunidad, muchísimos otros proyectos. Hoy estamos hablando del fútbol y nos trae una fotografía bellísima que la tenemos aquí para que podamos disfrutarla. Yo me imagino que es una foto súper valiosísima. Ahora después dejamos a ver qué nos dicen también don Freddy y Gerardo. Describiendo la voz, Elsie. Mire, para mí esa foto es todo. Yo prefiero que me falte el vestido, pero la foto no. En mi casa la foto. Han llegado muchísimos jugadores o exjugadores a decirme que si se la regalo, que si se la vendo, que cuánto vale. No, esto no tiene precio y esto es mío. Me acuerdo también del famoso Eduardo Quintanilla, que ahí lo estoy viendo. Eduardo aquí pues no tenía familia de nada, él es extranjero, es chileno. Y llegó a mi casa un día y me dijo que no tenían de bañarse, yo le dije que pasara adelante, que se bañara. Después de ahí le dije que si quería almorzar, almorzó. Ya seguía viniendo todos los días y yo con mucho gusto le di, pero por años le di posada. Y que se bañara y que todo, yo le lavaba la ropa, yo todo, fui como una madre para este muchacho Quintanilla y lo sigo queriendo en el alma. Ya en esa foto, ¿qué otro recuerdo tengo? Pablo Chacón, Bueno, ahí William tienes. Ávila. Y mi ¿Cuál es hijo, Pablo Chacón? aquí A el ver, segundo, Pablo Chacón, ok. William Ávila, que ya Bonavena lo vi. Montero. Bonavena, Carlos Charrón. De esos, ¿quiénes ya no están? ¿cómo se llama este muchacho? Que están ya Espérate fallecidos. que la cámara lo está tomando. Ok. Fallecidos, Ya no, William Ávila, es el único. el único. Ese no es Germán. Germán Rodríguez. Germán Rodríguez. Germán Rodríguez. Y allá Germán También sí, Germán. Ok. ¿Y el niño? Es mi hijo. Este que está en el concho ahora. Ujú. Ahí vamos Mi con hijo, el mi hijo. hijo que Dalai por- en este momento vive en Estados Unidos y tiene 35 años Sí. y es como la mamá. Todas las semanas me pregunta, mami, ¿qué pasó con San Carlos? Mami, ¿cuándo juega y la hora? Todas las semanas me llama para preguntarme. Es igual que la mamá. A San Carlos lo lleva en el alma y dice que para él es el mayor su equipo. Ok, estamos hablando de una fotografía. Tu hijo tiene 35 años. ¿Qué tendría? 5 en ese entonces. Una foto de hace 30 Sí. años. Sí, más o Sí, menos. por allá. Pero sancarleño como la mamá. Qué bien, bueno, qué buena, claro, esa fotografía. Hay, muchos de ustedes deben de estarse solazando, ¿verdad? Viendo esa fotografía. Bueno, gracias, de verdad, Elsie, ahora vamos a seguir hablando con vos, pero ya con esa fotografía ya te pusiste el Sentimental. broche, Claro. definitivamente. Aquí, no creas, don Freddy nos tiene una fotografía también única de mujeres, porque cuando hablamos del fútbol siempre, antes sobre todo hablábamos de los hombres, pero de repente en el mundo del fútbol también ha entrado la mujer y compite, ya sabemos, a nivel internacional. Veamos esta primera, don Freddy, pongámosla así, como la, no importa, Esta otra, sosténgala ¿verdad? así, después vemos la otra, a ver, porque aquí tenemos, espero que no nos esté tapando esto. Cuéntenos sobre esa fotografía. Esto, equipo de fútbol, yo diría que casi de los primeros, ¿verdad? Aquí en San Carlos. Fue integrado por todas estas muchachas dirigidas por, ¿cómo se llama? Lorena Padilla. Ajá. Y Lorena es esta. ellas fueron las que prácticamente se organizaron para competir en diferentes partes del
cantón y salieron también en muchas oportunidades. ¿De qué año estamos hablando, Freddy? Esto puede tener unas, tipo que el 85, por ahí más o menos, yo creo. Sí, porque después de eso fue que empezó a dirigir el grupo de mujeres Norman Salas, que fue jugador de San Carlos y Florencia. Sí, ¿nos trae alguna otra fotografía, don Freddy? Esta sería interesante por una reseña Bueno, muy para ponerle en dólares por la reseña, mostrándosela. muy dolorosa. Este es William Ávila, un jugador de jugadores, un extraordinario volante. Fue el único sancaleño que tuvo la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos a Moscú. Rusia. Dolorosamente falleció, tuvo alguna situación personal que lo hizo quitarse la vida. Tiene más o menos, no sé, 2 o 3 meses de que él se quitó la vida allá en el puente que está sobre el río Colorado, en el cruce a Grecia. Ahí terminó con sus días dejando un tremendo dolor en quienes lo conocimos, quienes compartimos con él, pero hay situaciones en la vida que desconocemos. Él no pudo hacerle frente a la situación y terminó de esa manera. Uno de los grandes jugadores. Para mí, yo no sé si era el mejor, pero está entre los mejores jugadores y netamente sancaleño, que es lo que más le gusta a uno. Don Freddy, ¿usted qué dice? fue compañero mío 9 años. Y realmente, aunque me duele decir lo que yo voy a decir, no me sentí con el valor de venir al estadio cuando lo trajeron acá, prácticamente a velarlo, ¿verdad? Sí, yo tampoco. Porque con él yo viví muchas anécdotas, experiencias, lo ayudé en más de una ocasión a salir de tantas cosas que pasó, como bien conoce y sabe doña Elsie de él. Para mí, como dice Gerardo, en su tiempo no había un mediocampista como William, en el país, un ¿verdad? motor completo en media cancha, a la par de Enrique Chacón. Yo creo que éramos de los jugadores que más manejaban el equipo, pero verdaderamente quedaba gusto porque tenía una capacidad tremenda, era algo como natural de él. Sobre lo que estaba contando Gerardo, de su viaje a Moscú, a Rusia, con la selección dirigida por Moyano Reina en ese tiempo. Antonio Moyano. Casi lo dejan botado en el aeropuerto. A él y a Carlos Toppings, porque de ahí el avión, ellos tenían que esperarse no sé si 2 horas para tomar el vuelo y tenían que estar ahí. Pues fueron los dos a echarse en un fresco a donde llaman el Cacique, ahí al frente del aeropuerto. Por ahí hay un barrio llaman el Cacique y hay una cantina que es... Ahora se llama La Casona. La cosa es que se les calentó y cuando se dieron cuenta y los andaban buscando, pues estaban llamando a toda la gente. Y no había celular. Nada que ver en ese tiempo, ¿verdad? Casi los dejan botados a los dos por eso. Ya estaban los compañeros subiendo al avión y cuando ellos entraron, gracias a Dios les dieron pasada completa. Me contaba él que después de llevaron su buena reprimenda por medio de don Antonio. Aleco y Carlos Topping después llegó a San Carlos también. Ajá, ¿no? sí. Bueno, es que esas son historias muy interesantes. Yo pienso que hay mucha emotividad, sobre todo después que hemos visto lo de la fotografía de William. Vamos a hacernos por un momentito y volvemos ya para hacer la parte final del programa. Continuamos aquí en el programa Volvamos a lo Nuestro en esta tertulia. Ustedes se imaginan todo el montón de cosas que estamos comentando extra cámaras y necesitaríamos como 20 programas para realmente terminar este programa. Yo ahorita, para que don Freddy nos hable un poquito de esa experiencia como futbolista, etcétera, etcétera, pero quiero darle la palabra a Gerardo, que tiene tanto conocimiento histórico y que yo sé que nos puede aportar mucho. Sí, yo quisiera decirles a ustedes, la gente moderna, que en aquellos tiempos del San Carlos que ingresaba a la primera división, la Federación Costarricense de Fútbol y en el Valle Central creían que aquí habíamos indios con taparrabo. Entonces, había de cualquier manera que cerrarle el paso a San Carlos para que no pudiera ingresar a la primera división. Viene San Carlos y gana el campeonato de la segunda división, lo que le da acceso directo a la primera. Pues entonces inventan una liguilla. Yo era secretario de la Junta Directiva, Félix Rojas, presidente, el doctor Murillo, Tete Vargas, etc.
Y entonces se inventa una liguilla, los 4 últimos de la primera división y San Carlos como quinto equipo. San Carlos, perdiendo, aún en el último partido en Limón, perdiendo 2-1, podía campeonizar. Entonces, como junta directiva, ya para el toque final, conseguimos 3 jugadores extranjeros. Alcir Cutiño, Elio Rodríguez y Eduardo Quintanilla. Y a Fran Carrillo, que lo fuimos a sacar a los Bananales de Golfito. Ya cuando se preparó la llegada de los extranjeros, nos dieron el Carlos Ferro de Ferro Rojas, y nos dicen, vaya, busquen, pregunten ustedes quién es Alcir Cutiño. Es un moreno, crespo, es brasileño, pero él sabe español, sí, porque él viene de El Salvador. Entonces yo me fui con un señor que ya murieron los dos, Elicio Solís y Edwin Rodríguez. Entonces ellos se pararon a un lado y a todo el negro le decían, usted no es Alcides Cutiño. La cuestión es que de alguna manera los encontramos y los trajimos a San Carlos. Es una historia interesante porque nosotros éramos unos maiceros. Yo ese día fui a conocer el aeropuerto, el aeropuerto del Coco en ese tiempo, pero una anécdota bonita de contar. El último partido que teníamos que perder, por lo menos 2-1, nos metieron 5-1 en Limón. Ahí se nos vinieron. Yo desde eso prometí no volver al estadio y a la fecha no he vuelto porque para mí fue un acto vulgar de la federación. Javier Rojas nos defendió mucho, pero no fue posible. Nos defendió, no, más bien. O sea, era un puñal al final de cuentas. Bueno. ¿Y cómo se siente usted con don Freddy, con ese tipo de cosas, esas injusticias que se cometían? Eso realmente a nosotros principalmente como jugadores, ajá, nos dolió y nos molestó mucho. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de todo un año, tanto de la parte de junta directiva como de nosotros como jugadores, venirse al suelo por una disposición que realmente no tenía ni pies ni cabeza, ¿verdad? Pero después de lo que nos pasó en Limón, hicimos propósito de que el equipo tenía que llegar a primeras, fuera como fuera, aunque que dijeran allá en la capital o en todo el Valle Central que aquí andábamos todavía montados en bejucos, ¿verdad? Para salir de aquí de San Carlos. Y en el 78, el año siguiente, campeón. No, el 77-78, fuimos campeones otra vez. Ajá. Entonces sí, ya no nos negaron paso directo, el ascenso a la primera división. A mí me ha tocado en esa época, yo jugué como promesa 66 y después subimos a bueno, ya estaba el equipo en primeras, me tocó caer a segunda y volví en el 78 y ya dije yo, hasta aquí ya no juego más, pero yo podía haber jugado más años y no quise. Pero son experiencias que uno las vive y que las guarda mucho, a veces con resentimiento, porque si yo les hablo de lo que me sucedió a mí con Javier Rojas no me lo creen. Pues cuéntenoslo porque queda históricamente ¿sí? Ya. Yo quiero que no lo vea, ¿verdad? Javier Rojas era en esa época lo último, ¿verdad? Aquí en asuntos de transmisión en Radio Colombia. Nos toca a nosotros un partido contra Uruguay de Coronado que venía invicto y sin meterle un gol como en 6 partidos. Nos toca jugar en el Estadio Nacional. En el transcurso de las semanas, Javier Rojas pasó haciéndole propaganda a Uruguay de Coronado y decía, entre las cosas, que el jugador de San Carlos que le hiciera un gol a Córdoba, que era el apellido del portero de Uruguay de Coronado, le regalaba, en ese tiempo estaban de moda los Jean Lee, 3 pantalones Lee, cremas de afeitar, Gillette y todo, porque eran los patrocinadores de él. Bueno, la cosa es que era un montón de premios. Da la casualidad que no habíamos jugado creo que ni 15 o 10 minutos cuando le hicieron un foul, pero esos bravos, Regín Sandoval, a mi queridísimo amigo y que está descansando de garaje. Y el que tiraba los penales en ese tiempo era yo. Ajá. Ese día, bueno, anoté yo, después le metimos 3 más, le ganamos 4-0 en el Estadio Nacional a Uruguay de Coronado. Y hasta hoy estoy esperando que Javier Rojas me dé lo que prometió. Porque me cansé de mandarle con Víctor Rojas, también compañero en ese tiempo mío, notas pidiéndole, dije, Víctor, no, ya no le vuelvo a mandar cartas, las dejo ahí, nunca me
me las atiende y ni me dan. Interesante, está bien que lo diga. A la postre le manda algo. Ya los jeans Lee ya no están de No. moda. Más bien, Ni ojalá- nos interesa. Ojalá que lo oiga, más bien, ahora estoy entendiendo. Y sí, yo pienso de que tal vez siempre hubo un menosprecio en la capital Sí. hacia la gente de las zonas rurales en general, ¿verdad? Pero hay una idea de un San Carlos que ha ido desapareciendo. Yo pienso que hoy por hoy la gente tiene una idea diferente, ¿verdad? De lo que es San Carlos. Lógico. Primero estamos a hora y media de San José y después ya se quisiera, ¿verdad? Con todo el perdón, ya se quisiera San José como ciudad parecerse a Ciudad Quesada. Cuando uno llega a San José y ve aquella inseguridad, aquel San José todo sucio, todo en el centro, una cosa totalmente desagradable. Yo pienso que es una de las ciudades más sucias de América, o sea, porque uno llega a otros lugares y es bonito, pero San José, como el centro, es una cosa realmente desagradable. Llega uno y ese es un San Carlos limpio, seguro, agradable, con gente educada. Hay un montón de cosas que yo creo que la gente las ha ido entendiendo. El que viene a San Carlos se enamora de San Carlos, y el que no viene es al lado, pues que no venga, ¿verdad? No, Angelita, es que de alguna manera podían tener razón. El viaje en Cazadora de San Carlos a San José duraba más de 4 horas. Sí. Había que irse por Naranjo, de Naranjo por Sarchí, de Sarchí para Heredia, Sí, pasar el cine aquel que estaba en Río Segundo. Resulta que el viaje era cansado, el camino era pésimo, era un trillo prácticamente. Y entonces la gente llegaba en Naranjo. En Naranjo decía el cobrador, no se me olvida, servidos los de Naranjo, 10 minutos los que siguen. Entonces en esos 10 minutos las mujeres, como decimos, los maiceros salían eschirampadas para el orinal de ellas y los hombres para el orinal de los hombres y aquella fila. Y después a tomarse un café con una torta, con una Un gallo de lengua. lengua envuelta en huevo y a seguir la gira para 4 horas. Ahí donde los cochones. Y chochones. había otro agregado más que era muy duro, que era el paso del puente de la Vieja, a quien todo el mundo le tenía pánico. Pero Bernardo, también eso fue hace muchos años, ¿verdad? No, pero y hace muchos años que nos decían indios, ya no nos dicen. Claro, ya como que no, de todas maneras para conseguir un bejuco es muy difícil. Yo pienso que esa es una Costa Rica muy igualitaria, donde más bien, bueno, por algo hemos invadido San Carlos, porque definitivamente es un lugar maravilloso para vivir, con tantas historias. Y para terminar, que don Freddy, dicen que usted estaba tan grave que se había muerto. ¿Cómo es el asunto ese? Yo no sé, si tuve un bastante mal en el año 2011, que tuve que ser operado por una colostomía bastante delicado, y gracias a Dios pues me recuperé muy bien. Claro, tuve que pasar mis etapas de quimioterapia bastante fuertes, yendo cada 22 días hasta el Hospital México. Y en el transcurso antes le contaba, de 15 días, me operaron prácticamente 3 veces. Todo por mala. Primero por la operación, bueno, salió gracias a Dios exitosa, como me decía el doctor, el cirujano que a mí me operó. Pero después hubo un problema ahí con los tejidos que uno lleva a cabo, uno se rompió, me tuvieron que volver a abrir, y por último otra rotura que hasta se me hizo una hernia que todavía la manejo en mi estómago, otra operación ahí, o sea, 15 días me tuvieron que... Quedó como un saco de gangoche. Pero Saco bueno, de sancocho. eso ya pasó y hace un tiempo. Ahora usted está saludable. Gracias a Dios, y uno debe vivir agradecido con el Señor, que es tan poderoso con uno y que le permite pues estar al frente de sus cosas. Y todavía yo me dedico a correr y a andar haciendo deporte. En Florencia tengo un grupo de muchachos, como 18, 20 muchachitos, un juvenil, donde a veces pues hay que tener pleitos con ellos. Bueno, la juventud es lo más tremendo, ¿verdad? Problemática que pueden encontrar. Pero bueno, ahí vamos saliendo, adelante. Sí. Nos quedan 2 minutitos. Me gustaría, Gerardo y Jensi, Que se despidan. sí. Bueno, entre primero las Necesitamos damas. todo un programa. Sí, sí. Entra- No, yo sinceramente, Angelita, te agradezco muchísimo, te agradezco en todo lo que vale, que me hayas invitado a participar de este programa tan lindo, y para mí ha sido una experiencia volver a vivir aquellos años que yo estuve ayudando a San Carlos, como siempre lo he hecho. Gracias, Angelita, de todo corazón. Con todo gusto. Yo quisiera agradecer, bueno, a él sí por supuesto, pero a Paleco. Ayer me llamó Angelita, yo venía de la finca y pasé como a las 6:30
Eupaleco ni siquiera lo pensó 2 veces, me dice, ahí estoy a las 9. Y decirles que si yo comparara el viaje, este programa que teníamos pensado hacer con un viaje a San José, apenas llegamos a Lajas, no comenzamos a viajar. Bueno, y un saludo muy especial para usted de parte de Adrián Quiroz, que es el que me insistió, usted tiene que invitar a don Freddy López a su programa porque es una persona que tiene mucho que contar y de todo corazón, y es cierto lo que dijo él, así que Adrián le manda el saludo y yo le agradezco a Adrián también la recomendación. Muchas gracias, doña Ángela, le agradezco infinitamente esta invitación, que Dios me la bendiga y me la proteja por muchos años. Y Adrián, pues, un amigo incondicional que yo lo aprecio mucho. Realmente quedan muchas cosas por contar. Yo estoy en los albores de hacer pienso que puedo hacer un libro para ver qué posibilidad hay después de sacarlo. De tanta mi vida en la parte educativa y formativa como en la parte futbolística también, porque yo creo que voy a encerrar todo en una sola, ¿verdad? Voy a tener que ver qué nombre le pongo, porque es algo que realmente me gustaría. Y siempre pensando, porque llevo en mi corazón los colores del equipo de San Carlos por toda la vida. Y muchísimas gracias, doña Ángela. Muchísimo gusto. Muchas gracias a vos. De todas maneras te veo todos los días y a todas las horas. Porque me acompaña a la radio, me ayuda a escribir y de todo. Es que es la memoria viva definitivamente de San Carlos. Bueno, yo estoy muy contenta por haber estado hoy con mis amigos aquí. Yo sé que ustedes también. Falta definitivamente en un programa, un montón de programas. Esperemos un poquito que se acerque lo del libro de don Freddy y ahí tal vez hasta le ayudamos a poner el título, ¿verdad? Si no, por lo menos a disfrutarlo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recuerden, la próxima semana estaremos en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional. San Carlos, mi tierra querida, muy linda y hermosa, mi tierra natal. Vivo en la trinchera.